Ya. Buenas tardes con todos. En nuestro grupo nos ha tocado el tema de aplicaciones de los campos sensoriales en ingeniería civil. El grupo está conformado por Torres Rengifo Marco, Vizcarra Guamán Sebastián, el que les habla, y Álvarez Rojas Carlos. Empezaremos con una breve introducción de lo que se trata el trabajo. Primero hay que empezar con el CAM-CLAY. Es un modelo constitutivo elastoplástico que se aplica en los suelos cohesivos, ma- mayormente en los limas y arcillas, y que permite simular la relación que existe entre la relación de vacíos, resistencia y rigidez de estos suelos, para una amplia variedad de aplicaciones en la ingeniería civil. Se extiende sobre riberas, los márgenes y los deltas de los ríos, en una zona de gran actividad, puede ser urbana, industrial, portuaria, etc. Por lo tanto, la caracterización del comportamiento mecánico de estos suelos tiene una gran importancia económica. También en estos trabajos se presentará la introducción de la teoría de la plasticidad orientada a la mecánica de suelos, así como también se describen las características físicas y mecánicas generales de la formación en base a numerosos trabajos. Ok, tenemos primero como objetivos. Primero, demostrar la importancia de los campos tensoriales que día a día se ve en las construcciones, en las represas hidráulicas y en otro tipo de, por así decirlo, de obras ingenieriles. También tenemos otro objetivo, investigar las interacciones que realizan los suelos, ya que en el ámbito de los suelos existe toda una variedad de características, por así decirlo, tipo de falla, corte, todo lo que puede pasar en el suelo. Puede ser arcilloso, suelo trabajable, autotrabajable. Y por último, profundizar los conocimientos por una mejor visión en el ámbito profesional, ya que día a día como ingeniero tenemos que estar plagados de conocimientos y adaptarnos y saber de todo un poco. Ok, primero con los conceptos y definiciones. Básicamente vamos a hablar de tensores, así que ustedes saben que hay muchos tipos de tensores, incluidos escalares y vectoriales, que son los tensores más simples, vectores duales, multilineales, entre otros espacios vectoriales, e incluso algunas operaciones como producto escalar. Los tensores básicamente se definen como cualquier base, aunque a menudo se hace referencia a ellos como son componentes de una base relacionada con un sistema de coordenadas particular. En la figura se puede ver a un tensor de una manera matricial. Es un tensor simétrico, por así decirlo, que básicamente se lo va a ver en las aplicaciones matemáticas del campo de suelos. Así que eso nos tenemos que ir acostumbrando día a día para familiarizarnos, ¿no? También tenemos el concepto de la elasticidad. En la física, el término de elasticidad se refiere a la propiedad física o mecánica de ciertos materiales de sufrir deformaciones reversibles cuando se encuentra sujeto a acciones de fuerzas exteriores y de recuperar la forma original, si estas fuerzas exteriores se eliminan. También tenemos el concepto de plasticidad, que es la deformación plástica se observa en la mayoría de materiales, particularmente metales, suelos, rocas, hormigones y espumas. Sin embargo, los mecanismos físicos que causan la deformación plástica pueden variar ampliamente. A escala cristalina, que es microscópica, la plasticidad de los metales suele ser consecuencia de dislocaciones. Y también un término que se utiliza mucho es la comprensión, la aplicación de fuerzas equilibradas hacia adentro, internas, a diferentes puntos de un material y estructura. Es decir, fuerzas sin suma neta o torque dirigidas para reducir el tamaño del material o estructura en una o más direcciones. Por último, para acabar mi parte, tengo el comportamiento general de los suelos, que tienen tres características importantes: la isotropía, el estados picos y crítico. La isotropía se refiere al hecho de que ciertas magnitudes vectoriales, en este caso de los sensores, medibles, dan resultados idénticos con independencia de la dirección escogida para la medida. Cuando una determinada magnitud no presenta isotropía, decimos que es anisotrópico. En matemática, básicamente, la isotropía se refiere a la propiedad geométrica de la invarianza de una variedad diferencial. Los estados picos, por así decirlo, los estados medios antes de llegar al estado crítico. Los suelos sometidos a deformaciones de corte que se encuentran sobre el lado seco, porque en los suelos es seco húmedo, se pueden diferenciar por eso, experimentan un pico de resistencia antes de llegar al punto crítico, al estado crítico. Y el estado crítico, cuando un suelo es sometido a tensiones de corte, es cierto que el suelo puede, como es reversible, puede volver a su estado natural, pero hasta cierto momento en que se le aplica ciertas fuerzas que hacen que se vuelva irreversible.
alcanzará un estado en el que continuará deformándose sin que produzca cambios volumétricos o tensoriales, por lo que las variables P, Q, V, por así decirlo, permanecen constantes. En ese estado se conoce como crítico y es independiente del estado inicial antes de la aplicación de tensiones. Ahora le paso a mi compañero. Muy bien. Prosiguiendo con la exposición, vamos a seguir hablando sobre otro punto de vista sobre el modelo constitutivo Kamslay. Como ya lo había mencionado mi compañero, este describe el modelo constitutivo de Kamslay y se utiliza para predecir el comportamiento de muestras sometidas a ensayos triaxiales. Y bueno, este es un proceso, es un modelo elastoplástico y queda definido con cuatro elementos. El primero de ellos es sus propiedades elásticas, lo cual hace cuantificar la deformación elástica. Tal como su nombre lo indica, las superficies de fluencia, aquí se determinan las combinaciones de tensiones que provocan las deformaciones plásticas, las superficies de potencial plástico, aquí determina el mecanismo de deformación plástica y la ley del endurecimiento. Cuantifica la deformación plástica y su relación con la expansión o contracción de la superficie de fluencia. Siguiente PPT, por favor. Vamos a tocar más a fondo cada uno de esos temas. Las propiedades elásticas, como ya dijimos, cuantifican la deformación elástica. Esto quiere decir que se asume mientras el suelo se encuentra dentro de su rango elástico. Las deformaciones volumétricas y de corte están desacopladas. ¿Qué quiere decir aquello? Que abajo esa matriz que estamos viendo hace que sea simétrica. Entonces, las deformaciones volumétricas también dependen solamente de la presión, como observamos en la primera imagen, mientras que las deformaciones de corte son función únicamente de la tensión desviadora. También, como observamos en la primera imagen, la relación entre el volumen específico y la presión está dada por esa expresión. V es igual a V sub K por K logaritmo alberiano de P sobre P ref. ¿Qué es P ref? Es la presión a la cual el volumen específico es igual a V sub K. Y aquí se toma como un valor de preferencia de 1 kilopascal. Abajo son las ecuaciones, también otras relaciones que se encuentran, como acá, V es igual a menos K entre P punto sobre P. Y abajo hay otra relación, que todo eso sale de la ecuación número 14. Como ya lo había mencionado, esta matriz que tenemos aquí a la derecha es simétrica. Esto confirma que las deformaciones volumétricas y de corte están desacopladas. El siguiente, por favor. Muy bien. Ya, las superficies de fluencia. Estas determinan las combinaciones de tensiones que provocan las deformaciones plásticas. La superficie de fluencia representa las diferentes combinaciones de tensiones que provocan que el suelo se deforme plásticamente. En este modelo se emplea una familia de elipses en el plano P y Q. Las elipses, como vemos, todas pasan por el origen. Entonces, esta última condición implica que el suelo no es capaz de resistir esfuerzos de corte cuando no actúa sobre él una presión de confinamiento alguna. Aquí tenemos el plano y este es la familia de elipses que todas pasan por el origen. El siguiente. Ya. Aquí vamos a hablar de las superficies de potencial elástico y la ley del endurecimiento. Acá tenemos la superficie de potencial plástico. Vemos que determina el mecanismo de formación plástica. El potencial plástico es función cuyo gradiente permite definir la dirección del incremento de la deformación plástica, como vemos en la ecuación de al lado, aquí en la imagen. Aquí está esta gradiente, como bien indica, permite definir la dirección del incremento de deformación plástica. Y por último, la ley de endurecimiento. Cuantifica la deformación plástica y su relación con la expansión o contracción de la superficie de fluencia. ¿Qué quiere decir? Que la ley de endurecimiento relaciona la expansión o contracción de la superficie de fluencia con la tasa de deformación plástica. Se asume que la superficie de fluencia cambia de tamaño pero mantiene su forma. Siguiente. Ya. Ah, vamos a hablar de los ensayos no drenados. Es una muestra normalmente consolidada, tenemos las muestras ligeramente preconsolidadas, muestras fuertemente preconsolidadas y un comentario adicional sobre la resistencia a pico. ¿Qué es una muestra normalmente consolidada? Durante un ensayo triaxial drenado, el volumen del suelo permanece constante, por lo tanto el incremento de la deformación volumétrica total ha de ser nulo. Esto porque, como ya bien lo mencionamos, el volumen del suelo permanece constante. Una muestra ligeramente preconsolidada
Em, ¿Qué pasa cuando se consolida isotrópicamente una muestra de suelo hasta una expansión P sub 0B? Luego se la descarga. También isotrópicamente hasta otra presión, la cual le vamos a llamar P sub A, y a partir de ese punto se comienza un excedio triaxial de compresión no drenado hasta alcanzar el estado crítico. Para una muestra fuertemente preconsolidada, tenemos una condición que si el suelo se encuentra inicialmente en un estado tensional definido por tres parámetros, P, Q y P sub 0, tal que la afluencia ocurre con un N mayor a un parámetro M adicional. En este caso, el suelo tiende a ablandarse plásticamente y se contrae la superficie de fluencia. La presión efectiva P debe aumentar para que los incrementos de deformación elástica volumétrica compensen la expansión volumétrica generada por la contracción de la superficie de fluencia. Bueno, y un comentario sobre la resistencia a pico. Bueno, según el modelo Camplay, todos los ensayos alcanzan eventualmente un estado crítico, ya que en cada uno hemos notado ese estado crítico, ¿no? Pero se llega de diferente manera. Sin embargo, las muestras fuertemente preconsolidadas alcanzan previamente un valor pico de tensión desviadora, Q, seguido de una caída de dicha tensión hasta alcanzar el estado crítico del que hablamos anteriormente. Siguiente. Estos son los parámetros que se ha utilizado. Aquí tenemos la matriz, el parámetro G, perdón, la constante G, la Eh, constante K, y etc. Continúa. ya, ahora voy a hablar sobre la programación experimental. Para la calibración que se ha mencionado con el modelo de Camplay, se necesita de dos parámetros, que es uno lambda y uno K pequeño. Tal como se menciona ahí, es necesario determinar ciertos parámetros para qué características dirá el comportamiento del suelo en régimen elástico y plástico. Para el régimen elástico tenemos a las constantes, bueno, K y G, que en realidad son el módulo de formación volumétrica y el módulo de corte, tal como vemos en el sistema de ecuaciones, donde observamos el E punto de D, que es el cambio de la deformación volumétrica específica que ya mencionó mi compañero, y el E punto Q, que es el cambio de la deformación específica de corte. Y por el otro lado tenemos al cambio de P, o P punto, que significa el cambio de la tensión hidrostática o de presión, y el cambio de Q, o punto Q, es el cambio del esfuerzo desviador. Bueno, según la teoría tenemos las dos siguientes ecuaciones de cómo se obtiene el módulo de deformación volumétrica K y el módulo de corte G. Este, Juntando esas dos ecuaciones se obtiene la siguiente, ¿no? Que es G igual a K y en función del módulo de Poisson. Por consiguiente, tenemos que la constante K también se puede calcular de la siguiente manera, que es BP sobre K pequeña, donde B es el volumen específico y P la presión, y K pequeña es uno de los parámetros que queremos obtener. Luego reemplazamos el anterior generada y obtenemos que G igual a VP sobre K y por una función más del módulo de Poisson. Luego, para el régimen plástico tenemos dos parámetros, que es M y lambda, tal como se muestra ahí en el sistema, y ya se puede notar al lambda y al K pequeño. Luego recordamos la superficie de fluencia donde nos muestra la presión, donde nos muestra la presión hidrostática P y el P sub 0, que es la presión o la tensión de preconsolidación. Siguiente, por favor. Uniendo lo que hemos hablado del régimen plástico y la superficie de tensión, obtenemos lo siguiente, bueno, que se está mostrando a continuación, ¿no? Primero tenemos que hablar sobre la consolidación unidimensional, que va a ser algo importante, ya que todos los ensayos los vamos a tomar con, con condiciones edométricas, que significa unidimensional.
para eso tenemos al N, que va a ser igual al esfuerzo desviador entre la tensión hidrostática o presión. Bueno, tenemos que el volumen específico del suelo sometido a una presión efectiva P resulta tal cosa, ¿no? Pero tenemos que la relación de la presión efectiva y la presión de preconsolidación P sub 0 es de la siguiente manera, y ahí metemos lo que es superficie de tensión, la ecuación anteriormente vista. Y ahí solo vamos resolviendo hasta que tenemos que el volumen específico va a ser igual a tau de U de CL menos lambda, el logaritmo de P entre la P de referencia. Bueno, esta P de referencia la podemos expresar de una siguiente manera, ya que hablamos de condiciones de borde del ensayo son nulas. Por lo tanto, podemos hablar de una presión vertical y una presión horizontal, tal como se ve ahí, que la presión hidrostática o la tensión va a ser igual a la presión vertical más 2 veces la presión horizontal, un tercio. Y que el esfuerzo desviador va a ser igual a la presión vertical menos la presión horizontal. Eso reemplazamos en la primera ecuación y tenemos la siguiente. Sigue, por favor. Bueno, para esto más, vamos a meter una ecuación más, que es el CDC, igual al lambda logaritmo de neperiano de 10. Y bueno, se muestran algunas ecuaciones más, donde lo único que haremos es reemplazar. Como ya mencioné, ahí se nota el E de B, que es la deformación volumétrica específica. O bueno, para una carga hidrostática se muestra lo siguiente, ¿no? Cómo se obtiene mediante una ecuación a la deformación volumétrica específica. Bueno, de acuerdo al régimen plástico que se nos muestra, y para una simetría radial se cumple lo siguiente, que el parámetro K pequeño va a ser igual a todo esto que se muestra en la ecuación. Luego tenemos una siguiente ecuación más, que es el cambio de la presión, va a ser igual al cambio de la presión vertical, más una función del módulo de Poisson. Y bueno, eso se reemplaza en la primera ecuación del CDC, no, perdón, el cambio de la presión en la de K pequeña. Y por último tenemos una aproximación que va a ser como se menciona, que es para simplificar, se asume un estado isotrópico, que menciona mi compañero, en la descarga hay un valor de coeficiente de Poisson constante igual a 0,2, que solo quedaría reemplazar, ¿no? Y ya tenemos las dos aproximaciones, bueno, una aproximación de K pequeño, que es 2 veces CDR entre el logaritmo neperiano de 10. Bueno, siguiente, por favor. Antes de terminar este tema, lo que queremos, bueno, lo que he mostrado anteriormente, o lo que he explicado, tiene que ver con la obtención de los parámetros, pero como tal no hemos mostrado la solución que se da. Para eso te voy a compartir un momento. Eh, Se puede ver, ¿no? Sí, sí. Ya. Como ya mencioné, todo lo que hemos hecho es aproximaciones para obtener el parámetro K y de ahí se desliga el parámetro lambda. Ahora, para lo que es una calibración numérica, ya aplicando todos estos datos, para eso hemos agarrado la tesis de una ingeniera, que luego lo voy a mencionar, que básicamente hace la calibración con el modelo de Camplay al post-pampeo, post-pampeno del Río de la Plata, en Argentina. Por lo, por lo que se nota en la gráfica, dice ensayos geométricos con la muestra arcillosa y limosa. A estos gráficos lo que se le va a aplicar es la calibración y para eso se obtienen los parámetros. Te voy a mostrar a continuación. Y a lo que queremos llegar es esta gráfica, la siguiente, la que se está mostrando, dice asentamientos promedios medidos
de la modelación numérica. Bueno, ¿podrías compartir otra vez, Vizcarra? Sí, sí, sí. Las conclusiones, por favor. Bueno, como tal, ya hemos visto una aplicación, pero no hemos podido profundizar más, ya que nuestro, nuestro actual ciclo, que es el tercer ciclo de esta carrera, nos impide hablar más a profundidad respecto al tema. Pero en lo fundamental, lo que queremos dar con este trabajo es que los tensores tienen una aplicación en la mecánica de suelos y fluidos, ya que hablamos de tensiones, ¿no? Y como tal, un cuerpo plástico puede tener un montón no, un cuerpo elástico y plástico, bueno, elástico puede tener un montón de tensiones, ¿no? Para lo cual se usan los tensores para simplificar los cálculos. Para eso ya se entra en lo que es métodos numéricos. Y lo siguiente es que los tensores nos sirven para representar tensiones que se dan en un objeto plástico cuya aplicación se da en las vigas. Otra de las aplicaciones que hemos podido investigar es sobre las vigas de concreto, donde se da un montón de torsiones y en la cual podemos representar a través de tensores. Y bueno, con eso terminamos. Gracias.